Galénica, somos ciencia y Buenas tardes a tecnología. todos. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación en este ya tercer día de congreso. Para Galénica es un placer recibirlos en este espacio virtual que nos posibilita desarrollar nuestro congreso en un formato online. Nos hemos esforzado en la realización de este evento ya que entendemos que es tremendamente necesario generar espacios de divulgación y actualización y, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? También espacios para discutir de manera argumentada en las distintas materias que convocan el interés tanto en el ámbito médico, de laboratorio clínico y científico. Este congreso y la selección de las materias que hemos revisado y que seguiremos conversando el resto de la semana han sido seleccionadas de acuerdo a lo que ustedes mismos nos han indicado, nos han manifestado, ya sea vía consulta o visitas dentro de lo posible que hemos podido efectuar en este escenario de cuarentena y pandemia, o por diferentes vías o canales por redes sociales. Esta instancia de revisión de información nueva y de actualización tecnológica tiene como principal objetivo el generar conversación con ustedes. Por favor, siéntanse libres de hacer todas las consultas que consideren necesarias o pertinentes para que tengamos una buena difusión y entrega de los contenidos de presentaciones que hemos preparado. Les pedimos que durante las charlas mantengan los micrófonos apagados. Y al finalizar cada una de las presentaciones va a haber un espacio de tiempo para preguntas. Estas preguntas ustedes las pueden mandar durante la charla o pueden ser enviadas a través del chat con su nombre y el lugar de trabajo, o durante también el espacio que vamos a abrir al final de la charla para que podamos hacer discusión y conversación. Si quedara algo que después de la revisión del video que va a quedar y que se les va a hacer llegar, que ustedes tengan como necesario preguntar, pueden enviar esas preguntas a mi correo que va a quedar en el chat, que es marcela.moraga@galenica.cl. La jornada de hoy corresponde a la división de diabetes de Galénica, a la cual yo represento, soy la subgerente del área. Y dentro de las divisiones y de las líneas que revisamos en nuestra división está diabetes, que es un campo de constante preocupación y que es algo que ustedes saben que es crónico en nuestro país, dentro de nuestro país y de nuestra población, por lo tanto siempre es foco de atención. La primera charla que vamos a escuchar hoy día se llama Diabetes, Panorama General, Diagnóstico y Tratamiento, desde la mirada del doctor Iván Pérez. El doctor Iván Pérez cuenta con una vasta trayectoria, es médico cirujano con mención honorífica de la Universidad Autónoma del Estado de México, posee un doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y se encuentra certificado bajo Consejo Mexicano de Medicina Interna y el Consejo Mexicano de Endocrinología. Actualmente se desempeña como magíster PhD en Medicina Interna, Endocrinología, Diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Iván, muchas gracias por tu presencia y colaboración el día de hoy. Te damos la bienvenida. Ya está disponible el espacio para que inicies tu presentación. Quedamos muy atentos, así que por favor, cuando quieras, inicia. Claro que sí, Marcela. Te agradezco mucho tu introducción y agradezco a todos los organizadores de Galénica, de este evento, que me permitan estar aquí con ustedes. Voy a permitirme compartir la presentación. Si me ayudan indicándome si la pueden ver en modo completo. ¿Sí se ve? Sí, correcto, se ve, Iván. Sí. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Se ve, gracias. antes que nada, quiero comentar que estoy en casa, están mis hijos, espero que no tengan que conocerlos, ¿verdad? Pero bueno, esta pandemia nos ha cambiado la forma de trabajar, ¿verdad? Yo creo que las cosas no van a volver a ser iguales. Les presento aquí el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Aquí es el vestíbulo donde llegan las ambulancias, pues actualmente seguimos atendiendo pacientes con COVID.
así que extrañaba mucho empaparme en lo que yo hago, que es la diabetes, así que agradezco mucho la invitación, porque desde que empezó esto, pues nuestro centro se ha dedicado a la atención de estos pacientes. También quiero mostrarles, México es conocido, escuchan Sinaloa y escuchan Michoacán. No voy a decir qué se les viene a la mente, pero solo quiero comentar que son lugares hermosos también, tenemos unas playas muy bonitas y aquí está, Sinaloa, ¿verdad? Y aquí está Michoacán, ¿no? Y la Ciudad de México al centro. No todos son malas noticias. Bueno, vamos a empezar. Estos son los objetivos de la charla. Vamos a revisar la epidemiología y datos relevantes de la diabetes que involucran América Latina. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de diabetes, los criterios actuales, los métodos que tenemos para diagnosticar esta enfermedad, y también vamos a ver qué ha habido en tecnología en diabetes, que es un constante desarrollo. Vamos a mencionar algunas cosas, por cuestiones de tiempo vamos a ver lo más importante, y también vamos a ver de qué se trata esto del autocuidado de las personas con diabetes, donde el médico deja de tener un papel central, porque lo que hemos hecho hasta el momento parece ser que no ha dado resultado. Y finalmente vamos a revisar las guías de tratamiento de la Asociación Americana de Diabetes con respecto a los fármacos y las herramientas de tratamiento con las que contamos. Bueno, hablando de la epidemiología, vean, el panorama es muy desalentador, ¿sí? Aquí está, esto es de la Federación Internacional de Diabetes, y ustedes pueden ver, es una gráfica que representa a los adultos de entre 20 a 80 años a nivel mundial, y vean cómo en todo el mundo se espera un incremento de cerca del más del 50% para el año 2045 de lo que tenemos actualmente, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a pasar de tener 463 millones de personas con diabetes a 700 millones de personas con diabetes. O sea, no va a haber profesional de salud que alcance para atender esta pandemia. En América del Sur y Central el panorama es un poquito peor. Aquí se espera un incremento del 55% de diabetes en los próximos años. El panorama actualmente ya se considera un problema porque, como ustedes sabrán, hasta el 50% de las personas con diabetes desconocen que la padecen, tanto en México como en Chile y en otros lugares de América Latina, ya que el comportamiento es muy similar. Hasta cerca del 50%, esto depende de la población, de las personas con diabetes desconocen que la padecen. Vean ustedes, aquí tengo la prevalencia de Chile, ¿sí? Chile actualmente para la Federación Internacional de Diabetes tiene una prevalencia de cerca del 10% de diabetes en adultos, pero vean ustedes para la región de América Latina, vean la proporción de personas sin diagnosticar, ¿sí? Así que se reconoce, por ejemplo, México, ¿sí? Aquí vamos a poner la prevalencia. En México pasamos del 2012 a tener una prevalencia del 9.2%. Actualmente ya rebasamos el 10% de diabetes, pero realmente la prevalencia real sería de alrededor del 14%. De hecho, la Federación Internacional de Diabetes nos pone con una prevalencia del 14%. La diabetes afecta en toda la región de América Latina, un poquito más a las mujeres, ¿sí? Una prevalencia del 11%, que también aumentó con respecto, esta es la encuesta nacional de salud que se hace cada 3 años en México. Vean, en mujeres aumentó del 9.7 al 11.4%, y lo mismo en hombres, del 8.6 al 9.1%. Prevenir y estar atento de la diabetes y la prevención en todos los sentidos es costo efectiva. Yo creo que eso no hay discusión, ¿sí? Prevenir que haya más personas afectadas siempre va a ser costo efectivo, porque todo el mundo conocemos las complicaciones que conlleva la diabetes, ¿no? La principal causa de amputaciones, de enfermedad renal crónica, de catarata metabólica, retinopatía diabética, los costos que implica y los días de incapacidad, ¿sí? En términos de prevención,
La Asociación Americana de Diabetes desde hace algunos años propone esta herramienta de diagnóstico. De hecho, hay una versión online donde un adulto en cualquier ámbito, de hecho, se recomienda que esto esté incluso, por ejemplo, en las salas de diagnóstico donde los pacientes acuden a hacerse laboratorios, en consultorios odontológicos, en lugares concurridos. Se recomienda que las personas se hagan que conozcan de alguna manera el riesgo que tienen de padecer diabetes, ¿sí? Entonces, esta herramienta en personas asintomáticas pudiera alertarlos de que tienen riesgo de diabetes, y es muy fácil de aplicar, ¿sí? Son 7 preguntas, ¿sí? Considera la edad, considera el género, ¿sí? Considera también si tuvo diabetes gestacional, en el caso de las mujeres, los antecedentes familiares de diabetes y si le han diagnosticado hipertensión, etcétera, y se calcula un puntaje. Para estos fines, si se tiene más de 5 puntos, mayor o igual a 5 puntos, quiere decir que se tiene un riesgo incrementado de diabetes y que se tiene que acudir a una instancia de salud. ¿A quiénes vamos a hacer pruebas para diagnosticar diabetes? Prácticamente entramos todos. Vean, estos son los criterios para realizar pruebas de diagnóstica en diabetes, y yo creo que no hay adulto que se escape en América Latina, ¿sí? De hecho, si ustedes ven aquí, latino es un factor de riesgo. Cualquier persona que tenga sobrepeso u obesidad, ¿sí? O a partir de índice de masa corporal en 23 en asiático-americanos, y cualquiera de los siguientes factores de riesgo. Díganme si no es frecuente que se tenga un familiar con diabetes. Claro que es frecuente, ¿sí? Ya decía yo, el hecho de ser latinos, ¿sí? Es historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, generalmente van de la mano. El incremento del peso conlleva incremento de la glucosa, resistencia a la insulina, activación del tejido adiposo, liberación de citocinas inflamatorias e hipertensión. Dislipidemia, vean, también en América Latina existe una alta prevalencia de HDL bajo. De hecho, es una de las dislipidemias más comunes, tener el colesterol bueno bajo, ¿sí? El síndrome de ovario poliquístico, la inactividad física. La pandemia de alguna manera hizo que, si bien fue una oportunidad para algunas personas, otras personas cayeron desafortunadamente en el sedentarismo y en la mala alimentación. De hecho, ya hay artículos al respecto donde se espera un incremento en las tasas de resistencia a la insulina y sobrepeso derivados de la pandemia. También personas que tengan prediabetes deben de realizarse pruebas. Las mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes gestacional, y todos a partir de los 45 años. Si los resultados son normales, se tienen que repetir cada 3 años. Es muy importante que cuando un profesional de salud diagnostique una persona con diabetes, no pierda de vista que se representa el riesgo de toda la familia. Es decir, una persona con diabetes enferma, realmente lo que nos está mostrando es el riesgo de toda su familia. A veces se comete un error muy común, que cuando se diagnostica diabetes, a la persona enferma se le cocina aparte, se le hace su bebida sin azúcar aparte, su comida sin grasa, y el resto de los miembros de la familia continúan comiendo sin restricciones y incrementando su riesgo conforme pasa el día. Las personas que han sido diagnosticadas con diabetes gestacional, ellas deben de hacerse, las mujeres con diabetes gestacional, ellas deben de hacerse el escrutinio de diabetes cada 3 años de por vida. Y también se hace hincapié en las guías de la ADA, que las personas que acuden a consultorios dentales, en el caso de tener enfermedad periodontal, esto debe alertarlos de que puedan tener problemas con la glucosa, ¿sí? Se calcula que 30% de los pacientes atendidos por los odontólogos tienen alteraciones de la glucosa, y la enfermedad periodontal puede ser un marcador que alerte a que ya hay problemas con la glucosa.
Algo novedoso también es la diabetes mellitus post-trasplante, ¿sí? Estos pacientes que reciben un trasplante de órgano sólido requieren un seguimiento anual de por vida para la aparición de diabetes porque están sometidos a estrés y fármacos que potencialmente pueden incrementar los niveles de glucosa, como los esteroides y los inmunosupresores, ¿sí? Esta enfermedad se diagnostica con hiperglucemia después de un trasplante. Sí, previamente el paciente no tenía hiperglucemia, sino que esta se presenta después del trasplante. El tratamiento inmunosupresor ya está estable, no ha habido variaciones en el tratamiento inmunosupresor, se descarta una infección aguda y el método de diagnóstico que menciona la ADA para estos pacientes, el de mayor rendimiento, sería la curva de tolerancia a la glucosa. Vamos a revisar rápidamente cómo se hace el diagnóstico. Estos son los criterios de diagnóstico de la Asociación Americana de Diabetes en el último año y realmente no han cambiado, siguen siendo los mismos. El diagnóstico de diabetes se puede establecer con una glucosa de ayuno de mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿sí? Puede ser con un nivel de glucosa de más de 200 miligramos por decilitro en la curva de tolerancia a la glucosa, con 75 gramos de glucosa en un vehículo líquido, o una hemoglobina glucosilada mayor de o igual a 6.5%. Nótese que debe ser una hemoglobina glucosilada estandarizada y certificada al estudio de SST. También un paciente asintomático, en cualquier momento que se le haga la prueba, si tiene mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, pues se diagnostica diabetes. Hay que recordar que el criterio de 126 en ayunas, si no nos queda duda, no es necesario repetirlo. Y aquí nos podemos ayudar con la historia familiar, el sobrepeso, si hay datos de resistencia a la insulina, acantosis nigricans, si la historia muestra que el paciente ya lleva con glucosas alteradas desde hace tiempo, no es necesario repetir el estudio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mejor método para hacer el diagnóstico de prediabetes o diabetes? Pues bueno, aquí les muestro algunas consideraciones de los diferentes estudios. La hemoglobina glucosilada y la glucosa plasmática de ayuno ya se sabe que tienen una eficacia similar para el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada tiene una menor variación intraindividual, y es el estándar de oro para predecir las complicaciones tanto micro y macrovasculares, ¿sí? El problema con la hemoglobina glucosilada es que tiene una sensibilidad y una especificidad, pues hasta cierto, sobre todo la sensibilidad que es baja, ¿sí? Con el punto de corte mayor a 6.5%, que anda alrededor del 50%, sin embargo su especificidad es alta, ¿sí? Entonces la sensibilidad de la hemoglobina glucosilada se considera una sensibilidad intermedia. Una ventaja importante es que se puede realizar a cualquier hora del día. Nosotros, les decía, en nuestro centro actualmente recibimos personas con COVID, pero no sabemos sus antecedentes, no sabemos su historia y estuvimos aplicando hemoglobina glucosilada para saber qué esperar. Como ustedes saben, parte del manejo de la enfermedad requiere esteroides y bueno, y el estrés que se presenta, ¿sí? Entonces utilizamos mucho la hemoglobina glucosilada, que afortunadamente contamos con el equipo de 100 de Biorral. No requiere ayuno, ¿sí? Ni tomar una solución de glucosa. A veces la curva de tolerancia a la glucosa tiene el inconveniente de que el paciente prácticamente tiene que pedir el día, ¿sí? Evalúa la glucosa con una antelación de hasta 3 meses, ¿sí? Por la molécula de la vida media del eritrocito, y no tiene problema con la variabilidad. Todos sabemos que un paciente, antes de ir al laboratorio, si sabe que va el lunes al laboratorio, el fin de semana inconscientemente y automáticamente come diferente y entonces puede tener una glucosa normal. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada predice mejor si hay variabilidad glucémica, ¿sí? También se reducen las consideraciones preanalíticas, incluyendo el tiempo del análisis, y se puede utilizar, de hecho, lo que se puede utilizar actualmente, es lo que se recomienda para decir si un paciente está bien o mal controlado de la diabetes. El único parámetro a considerar es la hemoglobina glucosilada,
y recientemente los sistemas de monitoreo flash. ¿Sí? Ahora, la hemoglobina glucosilada, como ya mencionamos, debe de estar estandarizada para que sea válida y pueda predecir estas complicaciones. ¿Sí? Entonces, a veces hay discordancia porque un paciente acude al laboratorio y puede hacerse varios métodos a la vez. Es común que se hagan glucosa de ayuno y la hemoglobina glucosilada en el mismo tiempo y puede haber discordancias entre la hemoglobina glucosilada y el nivel de glucosa, ¿sí? También la hemoglobina glucosilada puede haber alguna interferencia con algunas hemoglobinopatías que con los métodos de electroforesis capilar esto se limita, ¿sí? Y en este caso se deben utilizar criterios basados en glucosa, también situaciones de recambio celular alto como la enfermedad de células falciformes, el embarazo, pacientes en terapia sustitutiva renal y que han recibido transfusiones o que estén usando eritropoyetina, pues aquí es preferible usar criterios basados en glucosa en lugar de la hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Aquí les muestro un ejemplo de reporte, ¿sí? Donde aquí nos muestran que es una persona que tuvo 7.8% de hemoglobina glucosilada, pero vean, el reporte pues tiene varias deficiencias porque no nos dice qué método se utilizó. Bueno, ustedes sabrán más que yo, pero no es lo mismo un HPLC que una electroforesis capilar, por ejemplo. También los valores de referencia que pone aquí el reporte, pues no coinciden con lo que recomienda la ADA, para nada esto es un rango normal, sabemos que a partir de 5.7% ya es prediabetes y bueno, entonces sí es importante que la parte de diagnóstico nos dé la información apropiada para hacer una interpretación del resultado adecuado, porque decirle a un paciente que tiene diabetes no es cualquier cosa. Como ustedes saben, el diagnóstico de diabetes no se puede eliminar, ¿sí? Una vez que da diabetes, lo único que se puede decir es que el paciente está bien controlado. Así que sí tenemos que ser cuidadosos con los reportes. Aquí les muestro otro reporte donde también pues hay fallas en lo que sería la normalidad de la hemoglobina glucosilada, aunque en este estudio sí nos dice el método que utilizaron y sí nos dice que es un ensayo estandarizado. Bueno, ¿qué hacer cuando hay una discordancia? Es decir, cuando uno de estos ensayos dice que hay diabetes y los otros no. Por ejemplo, un paciente puede tener diabetes por hemoglobina glucosilada, sin embargo, no por glucosa de ayuno. Este es frecuente, este escenario, simplemente porque no miden lo mismo, ¿sí? Estos estudios no miden lo mismo, no es lo mismo la curva de tolerancia a la glucosa, que es someter agudamente al páncreas, ¿verdad? A evaluar la función pancreática en ese momento, ¿sí? La hemoglobina glucosilada o la glucosa de ayuno, que depende mucho del ayuno previo o de las comidas previas, ¿verdad? Bueno, vean, aquí les pongo un caso clínico rápidamente. Es un hombre de 43 años, vean, pesa 100 kilos, aunque es muy alto, es decir, sí tiene sobrepeso, tiene 26.4 de índice de masa corporal, pero vean, también tiene hipertensión e hipertensión descontrolada. Esto es algo a considerar también porque acuérdense que generalmente se diagnostican al mismo tiempo este tipo de problemas crónicos. Se hizo una glucosa capilar, ¿sí? Salió en 81 en el consultorio, 81 miligramos por decilitro, iba en ayunas el paciente. La glucosa de ayuno marca 127 miligramos por decilitro, por este criterio tiene diabetes, pero vean la hemoglobina glucosilada cómo está en un rango incluso normal, ni siquiera llega a la prediabetes. En este escenario uno se pregunta, bueno, ¿y qué le decimos al paciente? ¿Qué hacemos? Porque por un método me dice que tiene diabetes, pero por el otro método me dice que es normal. Vamos a ver qué hicimos. Este paciente fue referido a mi consultorio precisamente para arreglar esa discordancia. Se hizo la curva de tolerancia a la glucosa y vean ustedes cómo a la hora, ¿sí? Tiene 203, pero a las 2 horas, que es lo que marca el criterio de la ADA, ni siquiera tiene prediabetes, ¿sí? ¿Qué le decimos a este paciente? Pueden poner ahí su respuesta en el chat, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene diabetes? Estrictamente, por glucosa de ayuno, vean, la glucosa basal tiene arriba de 100,
¿sí? Tiene 112 miligramos por decilitro. Esto marca que es que tiene prediabetes. Pues a la hora tiene 200, pero realmente el criterio de diabetes es más de 200 a las 2 horas, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro de las 2 horas, y ni siquiera cumple el criterio de prediabetes porque el paciente 2 horas después de la carga ya tiene 131. Pues obviamente aquí el paciente tiene sobrepeso, tiene hipertensión, ya le falta muy poco para desarrollar, alcanzar el criterio de diabetes, tiene antecedentes familiares de diabetes. Entonces, lo apropiado en estos casos, desde el punto de vista clínico, sí, es hablar y explicarle al enfermo que con un solo criterio basta, que no se necesitan cumplir los 3 criterios o 4 criterios para diagnosticar diabetes. Entonces fue diagnosticado como diabetes y se inició el tratamiento adecuado. ¿Sí? Les digo, estas discordancias, pues si estamos viendo el perfil clínico del paciente, este grado de resistencia a la insulina, sobrepeso, pues hay que explicarle que con una sola prueba normal basta al paciente. Si hay una discordancia donde realmente quede la duda si el paciente tiene diabetes o no, lo que podemos hacer es un seguimiento del paciente, repetir el estudio en 3 o 6 meses y hay que saber que la curva de tolerancia a la glucosa comparado con la glucosa de ayuno diagnostica más personas con diabetes y se recomienda también repetir el resultado anormal, pues es cuestión de tiempo donde pues ya se deje ver el trastorno de la glucosa. Las metas de control más recientes no han cambiado, vean, siguen siendo las mismas. Para decir a un paciente que tiene diabetes, si está bien o mal controlado, es una hemoglobina glucosilada menos de 7%, y este es el parámetro más importante porque es el único que realmente correlaciona con las complicaciones crónicas. Sí, también en el caso del monitoreo capilar de los pacientes que se hacen su glucometría, un valor de menos de 130 antes de cada comida es apropiado y el pico de glucosa postprandial a las 2 horas tiene que ser menos de 180. Obviamente estos criterios de diabetes se van moviendo de acuerdo al perfil clínico de nuestro paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una enfermedad ya de larga duración, con una expectativa de vida corta, con varias comorbilidades y enfermedad cardiovascular, se puede ser menos estricto en estos criterios, incluso 8.5% más pudiera ser apropiado, pero si el paciente es muy joven, con una expectativa de vida larga y que no tiene complicaciones, pues hay que ser lo más estrictos que se pueda. ¿Sí? Precisamente es para evitar las complicaciones crónicas que todos conocemos, la enfermedad renal crónica, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, la enfermedad cardiovascular renal y la neuropatía periférica. ¿Sí? ¿Por qué la hemoglobina glucosilada es el mejor parámetro para seguir a un paciente? Porque en varios estudios, incluyendo el estudio uno de los estudios más importantes en diabetes, que es el estudio del Reino Unido, se ha visto que por cada 1% de reducción de hemoglobina glucosilada que un paciente tiene con el tratamiento, se reducen, por ejemplo, 14% su riesgo de infarto, ¿sí? Se reduce por cada 1% que se le baja de hemoglobina glucosilada a una persona, se reduce 43% su riesgo de amputación y de muerte por enfermedad vascular periférica y se reduce casi 40% su riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Estos son datos del estudio de Reino Unido, que como saben es un clásico en diabetes. ¿Sí? Pero no obstante que la evidencia apoya que el seguimiento de los pacientes con el seguimiento apropiado se pueden prevenir complicaciones. Vean ustedes, por ejemplo, en México hacemos un seguimiento muy deficiente. Vean, en la Encuesta Nacional de Salud del 2016, del total de las personas con diabetes, solo al 15% se le había hecho una medición en el último año, ¿sí? Y eso es un seguimiento muy deficiente porque la proporción de diabetes descontrolados ronda alrededor del 75%, ¿sí? Si un paciente está descontrolado, lo ideal es que se haga una hemoglobina glucosilada cada 3 meses hasta que se logre ese control. Entonces, realmente no estamos haciendo en México un seguimiento apropiado de las personas con diabetes. Y no se diga de otros parámetros. Vean, la búsqueda de microalbuminuria
solo se hizo en menos del 5% de las personas, ¿sí? Otras revisiones, como la revisión de pie, solo se hizo en el 20% de los enfermos con diabetes. Bueno, vamos a hablar un poquito de tecnología en diabetes. Bueno, hemos pasado de la época, ¿verdad?, donde se probaba, se analizaba la orina, se observaba. Hay mucho escrito al respecto. A Tomás Willis se le atribuye que él notó, bueno, él fue el que lo puso en un libro, ¿verdad?, que la orina de las personas con diabetes tenía un sabor dulce como el azúcar o como la miel, ¿no? Aunque este detalle ya lo habían notado los egipcios y otras en el papiro de Evers, lo habían notado en otras instancias, pero bueno, él fue el que lo puso en un libro. Ha pasado ya un tiempo de que se desarrolló el primer glucómetro. Vean este glucómetro de 1968, que únicamente lo que hacía era que reflejaba la luz, ¿sí?, para medir el cambio de color de las tiras de Dextroxis. Claro, claramente pues era algo muy poco preciso, ¿verdad? Era una apreciación casi como lo podía hacer una persona. A los monitores continuos de glucosa con los que contamos, que en algunos escenarios son pueden ayudar mucho a una persona con diabetes, le dan confianza. Por ejemplo, puede ver si hay variabilidad glucémica, hipoglucemia, sin tener que estar puncionando sus dedos tan frecuentemente, ¿no? Sin embargo, a la fecha hay una proporción importante de pacientes con diabetes que no cuentan con un glucómetro, ¿sí? Es decir, el automonitoreo sigue siendo muy escaso. Un término que gracias a esta tecnología de estos sensores de glucosa ha cobrado mucha relevancia es este término de variabilidad glucémica, ¿sí? Que más o menos uno lo empezaba a sospechar, ¿sí? Al ver cuando hacíamos únicamente glucosa de ayuno, nosotros veíamos pacientes con glucosas aparentemente normales, pero que seguían presentando complicaciones. Entonces, esta variabilidad glucémica ya es un punto que debemos de considerar los que atendemos diabetes, ¿sí? De hecho, es un parámetro que indica a evaluar, ¿sí?, de la calidad del control de una persona. Va de la mano del tiempo en rango deseado. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y se ha visto que un paciente que tiene alta variabilidad glucémica, es decir, que en un mismo día va de lo más alto a lo más bajo en valores de glucosa, es un riesgo para presentar complicaciones microvasculares, ¿sí? Una medición de glucosa sabemos que en muchas ocasiones no es suficiente, y les decía, a veces vemos solo la punta del iceberg, pacientes bien controlados con glucosa aparentemente normal, sin embargo, que siguen con complicaciones y hemoglobina glucosilada fuera de meta. Pues esto te sugiere que hay una alta variabilidad glucémica. Para estos sistemas de monitoreo continuo de glucosa ya hay parámetros que te indican cuál es lo normal y cuál es lo anormal. Se dice que una persona, bueno, se ha establecido por el consenso para el monitoreo continuo de glucosa que el rango deseado se establece entre 70 y 180 miligramos por decilitro, y se dice que una persona tiene que permanecer ahí más del 70% del día, ¿sí? Se dice que por debajo de 70 tiene que estar menos del 4% del día, y por debajo de 54 menos del 1%, y no estar más del 25% por arriba del rango de 180 y menos del 5% por encima de 250 miligramos por decilitro. Para bueno, y esto está estudiado, ahora se sabe que cada aumento en el tiempo en el rango deseado del 5% tiene beneficios clínicos. Con respecto a la variabilidad glucémica, se ha establecido que esta debe ser de menos del 36%, ya que si hay una variabilidad glucémica de más del 36%, esa glucosa está inestable, con mucho riesgo de hipoglucemia y de complicaciones microvasculares. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente que atendimos recientemente. Este es de enero, principios de enero. Fue un monitoreo de 14 días, 97% del sensor activo. Y vean,
Les quiero mostrar, aquí si uno ve los parámetros que envía el aparato. Este paciente tiene una glucosa promedio de 149, la cual está en meta porque para esta tecnología se ha establecido que la glucosa promedio es menos de 150. Y el indicador del control de glucosa que correlaciona con la hemoglobina glucosilada, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Está menos del 7%. Y sin embargo vemos que tiene una variabilidad glucémica a pesar de que, bueno, y no cumple el criterio de estar más del 70% en el rango deseado, ¿sí? Está solo 63%. Vean, aquí se ve la gráfica donde se ve la mediana de glucosa, como tiene, si bien esto es un comportamiento típico, ¿no? Que después del desayuno empiece a subir y luego baje y pueda subir. Sin embargo, este paciente tiene mediciones muy por fuera de las metas en algunos momentos, incluso la mediana de datos al mediodía se sale de control. Entonces, este paciente requiere una intervención, no obstante, sus promedios están más o menos en rango aceptable. Vean ustedes este otro caso, ¿sí? Aquí la glucosa promedio está mejor, 114. El indicador del control de glucosa es del 6% y tiene una variabilidad de menos del 36%, tiene 26.9%, y uno claramente puede ver, aquí está el rango deseado, entre 70 y 180, y vean cómo esta personita está 92% en el tiempo en el rango deseado, y se ve que la mayoría de sus mediciones permanecen en esa línea, con las elevaciones normales que hay después del desayuno, la baja y la elevación después de comer, ¿sí? ¿Cuáles son los factores para que haya variabilidad glucémica? Pues uno de ellos es la sobreinsulinización. Cuando el paciente está muy insulinizado, pues tiene riesgo de tener hipoglucemias, entonces están corrigiendo, ¿verdad? Están consumiendo alimento para elevar su nivel de glucosa. Pobre apego al tratamiento o a la alimentación también es una causa de variabilidad glucémica. Las enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica, las hepatopatías, ¿verdad? La cirrosis, cardiopatía, las neoplasias también, la baja reserva pancreática, por ejemplo, un paciente que padeció una pancreatitis aguda, posiblemente puede quedar tanto con insuficiencia pancreática exócrina como endocrina, la diabetes tipo 1, la polifarmacia, trastornos psiquiátricos también que dificultan el apego al tratamiento, y los extremos de la edad, tanto pacientes muy jóvenes como los más adultos, pues pueden tener riesgo de variabilidad glucémica. Pasando a la parte del tratamiento en diabetes como tal, pues bueno, esta se ha dividido en 3 partes, ¿sí? Partes muy importantes, todas ellas. Yo les puedo decir que no es más importante la primera que la segunda o la tercera, ¿sí? Se habla ahora del autocuidado, de la educación para el control y el manejo de la diabetes, ¿sí? Y el autocuidado, la terapia médica nutricional y el tratamiento farmacológico, ¿sí? Esto ya viene en la guía establecido de esta forma, con un peso similar. ¿De qué se trata este abordaje centrado en el paciente? Es decir, esta educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes. Quiere decir que nosotros debemos proporcionar a las personas con diabetes toda la educación y las herramientas que sean necesarias para que él pueda controlar su enfermedad y que no dependa de un médico. Incluso que sea capaz de hacer ajustes a su tratamiento sin necesidad de consultar a un médico, dado que el problema es muy grande y la atención es limitada. Las consultas muchas veces son limitadas, sobre todo en la medicina pública. Esto puede ayudar a que una persona no tenga que esperar meses a tener su consulta, sino que él ya pudo avanzar en su autocuidado. Y obviamente el enfoque de la diabetes es mejor cuando se tiene un enfoque multidisciplinario, es decir, donde participa el médico endocrinólogo, pero también o cualquier médico de primer contacto, o también el nutriólogo, y que no se dejan de lado aspectos, por ejemplo, emocionales, ¿verdad? Porque la diabetes también impacta mucho en la calidad de vida de las personas y en su estado emocional, y la revisión de las complicaciones crónicas, ya sea de los ojos, los pies, otros parámetros, y el cuidado de los dientes. El año pasado
se hizo referencia a este ciclo de tomas de decisiones en el cual los que nos dedicamos a la diabetes estamos obligados a repasarlo cada que queremos realizar o prescribir un tratamiento para la diabetes, ¿sí? Una vez, para seleccionar un fármaco adecuado, el médico debería de pensar en este ciclo de toma de decisiones, es decir, vamos a ver a qué metas de control quiero llevar a un paciente para prevenir las complicaciones, haciendo énfasis en su calidad de vida. Por ejemplo, para prescribir un fármaco o un tratamiento, yo tengo que ver cuál es el estilo de vida del paciente, ¿sí? Si trabaja de día, si trabaja de noche, si come en casa, si come en la calle, ¿sí? ¿Qué comorbilidades tiene? Si ya tiene insuficiencia renal, si ya no ve, ¿sí? Si está motivado, está deprimido, aspectos culturales también, si va a hacer ayunos prolongados o dependiendo de dónde vive. Y también tenemos que ver a dónde lo quiero llevar, qué meta voy a tener individualizada para esa persona y cómo lo pudiera yo impactar en el peso. Es decir, si mi paciente tiene sobrepeso, ¿lo voy a incrementar más de peso? El riesgo de hipoglucemia que tiene mi paciente, en los estudios ACORD y ADVANCE se demostró que también pacientes con riesgo cardiovascular que tienen hipoglucemias, pues esto puede ser un factor que incremente incluso su mortalidad. ¿Qué también se va a adherir mi paciente al tratamiento? ¿Sí? Si estamos frente a un paciente motivado, donde la adherencia va a ser importante, y cuál va a ser el acceso que va a tener a los fármacos, los va a poder comprar o son fármacos que la seguridad social se los va a proporcionar. Y una vez que hacemos ese análisis, tenemos que también comentarlo con el paciente, también un paciente educado, empoderado, sí, para que tomar en cuenta sus preferencias y que hacerlo parte de las decisiones y acordar el plan de manejo, el cual debe ser específico, medible y realista, ¿sí? Sí, tenemos que ser muy realistas porque a veces queremos abarcar todo en una misma visita y abrumamos al paciente y eso es un factor para que no vuelvan con el médico. Una vez que implementamos el tratamiento, si el paciente está descontrolado, tendríamos que darle un seguimiento tan frecuente como sea necesario. Ya les decía yo, medimos muy poco la hemoglobina glucosilada y las guías dicen que si el paciente no cumple los objetivos, tendría que ser visto cada 3 meses. Y en cada visita nosotros tenemos que revisar si está tolerando el tratamiento, si se está automonitoreando, si se están cumpliendo las metas y también ver cómo está su estado emocional, ¿sí? Y si hay necesidad de hacer algún cambio, hacerlo y evitar la inercia clínica, que simplemente es ver y no hacer nada, ¿no? Estar viendo el descontrol y no hacer nada por el paciente. Actualmente tenemos más de 10 clases terapéuticas para el tratamiento disponible, aparte de los hipoglucemiantes orales y las insulinas, ¿sí? Tenemos ahora análogos de GLP-1, tenemos combinaciones de análogos de GLP-1 con insulina, tenemos tecnología, ¿verdad? Ya lo mencionábamos, pero no hay que olvidar que nada de esto funciona si no empezamos por la terapia médica nutricional. Por años el enfoque ha sido farmacocéntrico y recordemos que la mayoría del control de una persona con diabetes depende de lo que come, ¿sí? Los fármacos ayudan, pero si el paciente no se somete o no cambia su alimentación o se somete a un plan de alimentación, pues no se van a lograr las metas de control, ¿sí? Entonces, las guías de la ADA son enfáticas. Antes le dedicaban un párrafo a la terapia médica nutricional. Ahora, como pueden ver, es todo un suplemento donde dice que las modificaciones al estilo de vida son fundamentales en el manejo de la diabetes. Incluyen la educación para el autocontrol y la terapia médica nutricional. Vean, aquí quiero recordar nada más que no solo la glucosa se controla con una buena alimentación, sino también se controla la presión arterial. Hay mejoras considerables en la presión arterial, en el nivel de triglicéridos, de colesterol y obviamente en el peso de las personas con la alimentación. Por eso es muy importante y de hecho está demostrado que un plan de alimentación bien establecido y bien llevado por el paciente tiene reducciones en hemoglobina glucosilada de hasta el 2%, similar a cualquier otro fármaco. Por eso se debe de
revisar esta parte antes de pensar en los medicamentos, ¿sí? También se hace mención que está prohibido prohibirle a los pacientes, porque un error frecuente también es que le decimos al paciente no puede comer carne, no puede comer leguminosas, no puede comer pan, no puede comer frijoles, no puede comer maíz. Entonces el paciente dice, pues, ¿qué voy a comer, no? Entonces, más bien, esta es una preocupación real de las personas con diabetes, es importante, ¿sí? Y yo les comento, miren, una persona puede comer pan, pero hay de panes a panes. Una persona con diabetes, claro que puede comer pan, pero miren, este es un pan típico de México, le llamamos concha, no sé si ustedes también lo acostumbren por ahí o algo similar, pero todo lo de arriba es azúcar, ¿sí? Es un pan muy popular, ¿sí? Claro que una persona con diabetes puede comer carne, pero vean, hay de carnes a carnes, ¿verdad? Obviamente, pues esto es más rico, pero esto es más saludable, ¿sí? También no es que una persona con diabetes no pueda comer arroz, ¿sí? Pero vean, las porciones tienen que ser medidas, y tampoco no es que no puedan comer fruta, pero a veces se excede uno en el consumo de frutas. Y obviamente por vía líquida nos estamos metiendo una cantidad de glucosa muy importante día a día, ¿no? En bebidas azucaradas, sí, en jugos, en refrescos, bebidas deportivas, sí, ingresa una cantidad importante de glucosa, y debemos de favorecer que los pacientes con diabetes consuman agua, sí, que consuman bebidas sin azúcar, y que esto sea nada más de consumo muy, muy ocasional. Pasando al tratamiento farmacológico, ya para cerrar, estas son las reglas generales que se deben de tomar en cuenta cuando se implementa un tratamiento. Lo primero, ya les decía, es la terapia médica nutricional, y el fármaco de elección sigue siendo la metformina. La metformina, que es una terapia con una eficacia demostrada, con disminución del riesgo cardiovascular, sí, con un efecto neutral en el peso, aunque unos pacientes pueden modificar favorablemente unos cuantos kilos. Este tratamiento se mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Es el fármaco de inicio junto con la terapia médica nutricional, aunque ahora se menciona esta nueva clase terapéutica, bueno, ya no es tan nueva, ¿verdad? Esta clase terapéutica, que si un paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular, se puede beneficiar de, también si tiene enfermedad renal crónica, se puede beneficiar de un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa o un análogo de GLP-1, porque estos fármacos han demostrado tener efectos positivos en pacientes de riesgo cardiovascular y enfermedad renal. Es decir, evitan la progresión de estos daños, y que se pueden administrar independientemente del grado del control. Fíjense, las guías dicen que aunque tu paciente esté bien controlado, pero si ya tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, puedes valorar darle el beneficio de estas terapias. Obviamente, si el paciente tiene una hiperglucemia muy aguda desde el inicio, es decir, se presenta con nosotros y tiene glucosa más de 300 miligramos por decilitro, una hemoglobina glucosilada muy lejos de la meta, alrededor del 10%, síntomas de diabetes como poliuria, polidipsia, polifagia, y además está en catabolismo, es decir, está bajando de peso, este paciente de entrada, primero hay que sacarlo del riesgo, hay que administrar insulina, y ya después ya se verá con qué tratamiento se queda, ¿sí? Se puede adicionar un segundo fármaco si no hay control posterior a 3 meses, y se puede también valorar dar tratamiento combinado desde el inicio para evitar la falla terapéutica y preservación del páncreas. Hay evidencia al respecto. Una tendencia que marcan las guías del ADA es que si el paciente tiene sobrepeso y tiene diabetes tipo 2, si está a su alcance antes de insulinizarlo por esta cuestión de aumentarlo de peso, es preferible que si se puede, si es posible que lo adquiera, es mejor ponerlo con un análogo de GLP-1 que va a tener un efecto positivo en cuanto al peso, lo va a disminuir. Cuando se selecciona un fármaco, se debe de uno hacer una serie de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan lejos estoy de la meta? Si estoy muy lejos de la meta, voy a necesitar un medicamento muy eficaz. Por el contrario, si estoy cerca de la meta, posiblemente con cambios en el estilo de vida, tal vez pueda lograr la meta de control. ¿Sí? Aquí tenemos
que cuando se selecciona un fármaco se debe considerar su riesgo de hipoglucemia o el riesgo de hipoglucemia del paciente, si con el fármaco lo voy a subir de peso al paciente, si ya tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, que me hagan seleccionar fármacos que lo protejan, o los costos también, porque la diabetes no se cura, se controla. Entonces, cuando pensamos en dar un tratamiento a un paciente, pues vamos a ver si lo va a poder sostener a lo largo del tiempo. Y las consideraciones adicionales, pues son pacientes, por ejemplo, hospitalizados, que se benefician de todas con insulina mientras están hospitalizados, y ya después se ve si se cambian a otras terapias. Finalmente, solo les quiero mencionar ya 2 o 3 diapositivas. Ven esta tabla que está en las guías de la ADA. Aquí tiene, en esta columna están los diferentes tipos de fármacos, la metformina, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o los análogos de GLP-1. ¿Sí? Ustedes pueden ahí checar la eficacia que tienen estos fármacos. Por ejemplo, la metformina es un fármaco de alta eficacia. Los inhibidores de GLP-1 también son considerados los agonistas de GLP-1, perdón, son considerados de alta eficacia, ¿sí? El riesgo de hipoglucemia de los fármacos, ¿sí? Si tienen efecto neutral o pueden ser fármacos que bajen de peso a una persona, y si tienen potencial beneficio cardiovascular o renal, como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o los análogos de GLP-1. Esta tabla está en las guías de la ADA y uno lo puede consultar para ver qué tratamiento puede ser el más indicado para una persona con diabetes, ¿sí? Les vuelvo a hacer mención de que las guías son enfáticas de que si tu paciente, independientemente de que esté bien controlado, ya tiene enfermedad cardiovascular, o falla renal, ¿sí? O insuficiencia cardíaca, ¿sí? Posiblemente se beneficie de agonistas del GLP-1 o inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, porque estos fármacos han demostrado que pueden detener o disminuir el riesgo de que estas enfermedades progresen. Un inconveniente, pues, son un poco los costos que tienen estos fármacos. Si el paciente tiene mucho riesgo de hipoglucemia, tal vez podríamos utilizar cualquiera de estas clases terapéuticas que están considerados que no dan hipoglucemia, como los inhibidores de la DPP-4, análogos de GLP-1, o las tiazolidinedionas y los inhibidores del canal de sodio. Si queremos que el paciente mejore su peso, pues aquí los indicados serían los agonistas del GLP-1 o los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Si el paciente, los costos del tratamiento van a ser un problema mayor, pues las sulfonilureas y las tiazolidinedionas, no hay que olvidar que siguen siendo fármacos efectivos y que pueden, bien utilizados y a las dosis adecuadas, pueden ayudar a muchas personas con diabetes, ¿sí? Finalmente, un recordatorio rápido de las insulinas. Tenemos insulinas de acción rápida y de acción corta. Tenemos las insulinas humanas, ¿sí? Que es la insulina regular, y la de acción intermedia, la NPH, y las más novedosas son los análogos de insulina, las de acción ultra rápida. Tenemos Lispro, Glulicina y Aspart, que, como ustedes ven, tienen un pico de acción a la media hora y pierden prácticamente su efecto a las 4 horas, y las de larga duración, que son las insulinas basales, Glargina, Detemir, y más recientemente las insulinas concentradas, como la insulina Glargina concentrada, la U300, que vean, tiene un perfil de más de 24 horas de acción. Estas son las presentaciones, vienen tanto en viales, en frasco como en pluma, para su administración. Y lo más reciente son la combinación de insulinas de acción basal con análogos de GLP-1. Recientemente también se agregó con insulina de Gludec y liraglutide la combinación del tratamiento, lo cual puede en algunos casos facilitar el apego a la terapia porque vienen combinados, ¿no? Y sigue habiendo desarrollos. Este es un análogo de GLP-1 muy prometedor, se llama semaglutida, que tiene un impacto muy importante en el peso de los pacientes, los baja de peso hasta 8 kilos, con reducciones importantes en hemoglobina glucosilada. Y bueno, pues esto sería todo de mi conferencia, solo unos puntos claves para llevar a casa.
que actualmente el tratamiento de la diabetes es un enfoque centrado en el paciente. No olvidar este ciclo de toma de decisiones para decidir cuál es el mejor tratamiento. Hay que privilegiar la educación de las personas con diabetes para que ellos hagan su autocontrol. Debemos de dar a todas las personas con diabetes terapia médica nutricional y debemos de seleccionar el tratamiento de acuerdo al perfil clínico del paciente y no a existencia. Sin olvidar tratar y evaluar los otros factores de riesgo como la hipertensión, la dislipidemia y el tabaquismo, porque si no, el paciente pues sigue estando en riesgo y no lo vamos a ayudar mucho, ¿no? Se debe de atender el paciente de forma global. Y pues eso sería todo mi mensaje. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, Iván, por esta presentación tan interesante y por abordar de manera tan amplia el manejo y monitoreo de la diabetes. Actualmente este es uno de los analitos con más protagonismo en nuestro país. Efectivamente la hemoglobina 1C, más con un número creciente de sobrepeso y obesidad, tanto por pandemia y por algunas políticas que no han favorecido una conducta saludable dentro de nuestra población, tanto en población pediátrica como en población adulta. Y bueno, todo esto, este grupo de personas generan un riesgo potencial de desarrollar tanto resistencia a la insulina y obviamente posteriormente un síndrome y diabetes. Este target, la hemoglobina 1C, tanto en el laboratorio como en el ámbito clínico, es sin duda una tremenda herramienta de gran ayuda a los pacientes que ya son diagnosticados como diabéticos, y el objetivo obviamente es el poder tener resultados que sean confiables para que finalmente se puedan ajustar terapias que permitan evitar, ¿verdad?, los efectos secundarios que son microangiopáticos que conocemos, que son a nivel renal, a nivel ocular, a nivel de oído, a nivel del sistema cardiovascular. Y es lo que el target finalmente, ¿verdad? El poder evitar dentro de este grupo poblacional que desarrolla esta enfermedad, el poder llegar como a un efecto secundario posterior a la diabetes, el poder manejarlos de buena manera. Así que Iván, te agradezco mucho tu presentación.